historia que viene a presentar nuestro próximo invitado. Él nace en Concepción, es narrador, poeta y profesor de español. Desde niño mostró gran interés por la escritura y la lectura. A la edad de 15 años realiza su primera publicación en la revista del taller literario del Liceo Enrique Molina Garmendia. En 1998 formó parte del taller Mano de Obra y el taller de la Universidad de Concepción. Ha publicado en diversas revistas, tanto impresas como digitales. En 2015 publica por primera vez su primer libro de la obra dramática Carmen del Pino, la segunda mujer fusilada en Chile. En 2019 ve a la luz su primer libro de poesía, Adolescere, el que sería presentado al año siguiente en las ferias del libro online en España y posteriormente en Italia e Inglaterra. Entre sus intereses literarios destacan su incursión en el género de ciencia ficción, lo que ha llevado a ser incorporado con un cuento de su autoría en la antología literaria de ciencia ficción y fantástica Mundos Alternos, y participar en el encuentro literario de ciencia ficción y fantasía realizado en Ñuble, organizado por ALCIF, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantasía Chilena. Actualmente es docente de la Universidad del Biobío. En 2021 publicó su tercer libro y segunda obra dramática, La curva del ingeniero, libro que hoy nos presenta. Recibamos, con un gran aplauso, por primera vez en LEU, a Alejandro Ruiz Norambuena. Un aplauso, por favor. Gracias por la presentación. Bueno, yo me voy a ayudar un poquito con la tecnología. Primero, agradecer la espléndida, hermosa presentación. Hacer una pequeña salvedad con respecto, no es primera vez que estoy en LEU. Hace un par de años atrás fui invitado también por el taller, no sé si llevaba el mismo nombre o no, pero era una dependencia que estaba a un par de calles de la plaza, igual. No fue en Los Álamos, fue en Los Álamos, ¿sí? No fue en LEU, fue en Los Álamos. Pero era el grupo de ustedes, de hecho usted declamaba hermoso, ese día tuve la ocasión de... Así que la salvedad era media, la salvedad. Pero ya me parecía también. Sí. Sol naciente de Los Álamos. De Los Álamos, sí. Sí. Ellos organizaban esa actividad. Disfruté de la poesía y de los relatos que presentaron ahí en Los Álamos, que eran espectaculares, espléndidos, o sea, y las declamaciones de ustedes de otro planeta. Yo puedo a lo mejor jactarme de haber escrito un libro de poemas, pero nunca de declamar como lo hace usted, o sea, empezando por eso, ¿ya? Así que felicitaciones para usted. Bueno, hoy día quiero rematar con lo que es la curva del ingeniero, pero quiero hablarle con respecto a esto, el universo mágico fantástico que de alguna manera se fue entretejiendo con estas tres obras que tengo acá, ¿ya? Tengo que señalar que, de acuerdo, como dice mi biografía, yo comencé en el Liceo Enrique Molina a escribir obras literarias, a escribir poesía. De hecho, participé en un concurso de poemas. Era típico de ese niño que a los 9 o 10 años escribe sus diarios de vida, ¿ya? El que me había regalado mi abuela, y comencé a incursionar, como dice mi profesor Carlos Molina de esa época, en esto de las letras. Entonces me regala mi diario de vida, comienzo a anotar todo lo que me sucedía y me empiezo a dar cuenta de que tengo habilidades para esto. Bueno, en Enrique Molina tenía alrededor de unos 15 años, hay un concurso de poesía y participo con un poema que se llama La Ira. Lo extraño era que todos con los que participé ahí escribieron poemas de amor romántico, estaban todos medio nerudianos, ya estaba de moda ese tipo de texto. Y yo era el único como gato negro ahí, ¿cierto? Oveja negra, con un poema pseudo transgresor que hablaba de toda la rabia que yo tenía a los 15 años, con respecto a todo el cambio físico que tenía, con respecto a cómo la sociedad estaba estructurada. Veía que mis padres o la generación anterior tenía miedo a todo, no salía a las calles, quería estar encerrado, entonces era la ira. Entonces comencé con eso y obtengo el segundo lugar por ser demasiado transgresor. Porque obviamente había uno de poemas que era mucho más bonito, y ahí trabajaba más el tema de las figuras literarias,
pero me dijeron esa fue la razón por la cual ese poema no, porque era demasiado fuerte como para leerlo frente a toda la comunidad liceana y iba a provocar cosas y en los chiquillos, ¿ya? Entonces, de ahí yo me di cuenta, si el, entre comillas, a mí siempre me quedó la idea de que ese fue un primer lugar. Y no es que fuera solamente por la poesía, ahí algo hizo match en mí. Yo después la poesía fluía como si fuese un río. O sea, de repente estaba, como estoy acá, y me surgía la necesidad, como aquella necesidad que yo creo que varios aquí lo tienen, por algo están acá, de comer, de dormir, de mirar, de contemplar a veces el mismo silencio. Y comencé a escribir poesía. De ahí nacen los poemas de este texto que se llama Dolesquia. Ahora, mis textos, ¿por qué universo mágico fantástico? Porque quiero hablar un poquito de teoría, porque los tres textos en general, el de poesía que nace desde muy pequeño pero que lo publico más tarde, se basan más o menos en lo que está relacionado con el concepto de literatura fantástica, mitología, y ahí tenemos a don Oreste Plat, ¿cierto? Que es el caballero que está al lado derecho de mi derecha, ¿cierto? Bueno, don Todorov está y don Julio Cortázar, que yo creo que ustedes deben conocerlo porque son los clásicos, ¿cierto?, relacionados con la literatura fantástica. Y no es que quiero latearlos mucho, pero quiero mencionar rasgos y citas de ellos para que tenga algo de sustento lo que yo hago y lo que yo vengo a presentar acá. Bueno, Oreste Plat, él hace la importancia que él tiene, que hace la diferencia entre el mito y la leyenda, ¿ya? Sobre el mito y la leyenda. Nos dice que, por ejemplo, lo mitológico es una explicación, ¿cierto?, originaria de la realidad, y él de hecho tiene un texto que pasa por todo Chile, ¿cierto?, recopilando todo lo que son los mitos y las leyendas chilenas. Y ahí él señala que hay una explicación de la realidad que es mitológica, que el ser humano busca. No hay ciencia en esa época, entonces busca decir, ya, esto sucede porque el dios tanto se enojó, o esta, no sé, mujeres lloraron mucho y se formó este lago, ya, por tal y tal razón. Por otra parte, él hace la diferencia con la leyenda, ¿cierto? Y la leyenda es una identidad de un imaginario popular. O sea, nosotros de alguna manera tenemos ciertas leyendas acá, ¿cierto? Yo creo que en el sector del Evo también deben haber leyendas. Concepción, donde yo vivo también. Donde yo trabajé 9 años y mi abuelo oriundo de allá, de Florida, que son la mayoría de estas dos obras dramáticas están basadas en dos leyendas importantes. Dan cuenta de ciertos rasgos de la identidad de un pueblo, de la identidad de un grupo, de un pueblo, etcétera, ¿cierto? Algo de nosotros hay en la leyenda, que no es tan así con respecto a la mitología. La mitología es mágica, se acerca a lo religioso. Bueno, ahí está lo que yo quiero tomar de alguna manera de este señor, ¿cierto?, muy sabio, don Oreste Plat, y luego paso a don Svetan Todorov, ¿ya? Y él lo que menciona, o lo que yo de alguna manera tomo de él, es que él dice que en la ciencia ficción y en la ficcionalidad en realidad hay un pacto entre el lector, ¿cierto?, y el escritor, que es un pacto de ficcionalidad. O sea, nosotros cuando leemos algo de algún escritor, le creemos el cuento, ¿cierto? Creemos algo de lo que nos dice, y ya aunque hayan elfos, aunque hayan, no sé, dragones y cosas por el estilo, o dioses, ¿cierto?, nosotros consideramos que eso dentro del universo que él plantea o que plantea un escritor, eso es verdad, ¿cierto? Y lo otro que quiero tomar en cuenta de él, que él habla de lo extraño, o sea, hay una realidad que esto está relacionado con lo fantástico, no con lo maravilloso que es lo que acabo de mencionar antes, ¿ya? Nos habla de que existe una realidad fantástica y una realidad maravillosa. La realidad maravillosa en donde todo lo mágico puede suceder. Por ejemplo, uno lee textos como El Señor de los Anillos, ¿cierto?, que están muy de moda, ¿ya? Esto Danza de Dragones, que está ahora del Game of Thrones, ¿cierto?, el Juego de los Tronos. ¿Ya? Entonces uno entra en eso, hay seres humanos, hay elfos, y eso es como normal, ¿cierto? Y él habla de, bueno, en esa normalidad no hay este suceso de lo extraño, pero sí en la fantástica. ¿Ya? Y la fantástica, ¿qué es lo que implica ahí? Un quiebre de la realidad. O sea, estamos aquí y de repente aparece esto del fantasma, ¿cierto?, que mencionaron ustedes en su canción. Y ese fantasma, al aparecer estas sombras, ¿cierto?, que toman vida, quiebra nuestra realidad, porque nuestra ciencia, nuestra cultura, todos nos han dicho que los fantasmas supuestamente no debieran existir, ¿no? O no debieran interactuar con nosotros. Si existieran, debieran existir en otro plano, no sé, ¿ya?
pero no debían existir, no debiera que alguien mover una silla porque sí, ni nada por el estilo. Y si fuese telequinesis y ese tipo de cosas, también sería parte de la fantástica, que sería ciencia ficción. ¿Ya? Entonces ahí está el segundo caballero ahí que yo tomo en cuenta su teoría para poder sustentar esto, y después les voy a explicar por qué. Y finalmente don Julio Cortázar, que aparte que le tengo mucho cariño, porque le gustan los gatos igual que a mí, ¿ya? Está el hecho de que me gusta mucho su literatura, y aparte que él habla de quiebras de la realidad, él habla de fallas en la Matrix. O sea, después de Matrix del año 2000, creo, a fines de los 90, se volvió muy de moda esto, pero él lo mencionaba mucho antes, estamos hablando de los 70. ¿Ya? Él ya hablaba de que habían situaciones, o hay situaciones en la realidad que no tienen explicación, que la ciencia todavía no le ha dado nombre, y por ende para nosotros produce esto extraño que nos hablaban todos, que nos hablaba todo. Este fantasma que aparece, esto que no sé, a veces se mueve un mueble, cruje una casa de madera, ¿cierto? Cosas por el estilo, que nos produce esto extraño y que él le denomina que son fallas de la realidad. ¿Por qué, por ejemplo, no sé, una mujer, que tiene que ver un poquito a lo mejor con el realismo mágico que menciona también García Márquez, ¿cierto? Que por qué una mujer, ¿cierto?, de 8 años podía tener, no sé, 12 hijos, ¿cierto? Para nosotros eso es extraño, a lo mejor pero hay récord de Guinness que sí lo mencionan, que eso sucede, a lo mejor en toda la historia de la humanidad lo hizo. Entonces, eso podría decir Julio Cortázar que es una falla en la Matrix. Es algo que no está de acuerdo a lo que nosotros nos enseñaron que era lo normal. ¿Ya? Bueno, los planteamientos teóricos ahí están, ¿cierto? Para que no digan que este caballero viene puro a hablar porque sí nomás y está engrupiendo, ¿cierto? Esas son las citas que yo tomé de Oreste Plat, las dos primeras, la tercera de Cortázar, o sea, de Todorov, y la de Cortázar se la debo. ¿Ya? Bueno, de este universo mágico surgen mis dos textos. El primero es Carmen del Pino, la segunda mujer fusilada en Chile. Yo, como les mencionaba, comencé a escribir poesía. La poesía fluía en mí como río, como mar, ¿cierto? Y adolescer es el texto, pero a mí me sucede algo con la poesía que no sé si les sucede a ustedes también, porque aquí hay varios que escriben. Que a mí me cuesta mucho mostrarla, porque de hecho hay un amigo que dice que cuando uno escribe narrativa, yo creo que dramaturgia igual, uno de alguna manera se presenta físicamente, pero detrás de un personaje, o de algunos personajes, ¿cierto? No soy yo el que muestra mi interioridad. En cambio, con la poesía, uno se muestra a flor de piel, ¿cierto? Uno muestra su tristeza, su alegría, la rabia, ¿cierto? De ese poema La ira con el que yo comencé a escribir poesía. Y es por eso que surge antes el texto dramático de Carmen del Pino. Yo trabajando en Florida, ¿qué es lo que sucede? Estoy a cargo de un grupo de teatro escolar, pequeñito, y los chicos comienzan a contarme las leyendas que viven, que habitan en ese espacio. Y dentro de eso me interesa esto porque era una leyenda que a ellos no les gustaba mucho narrar. Era algo como, no, esa leyenda es de la que echó la maldición al pueblo, de la que es maldita, de la bruja y de una serie de cosas, ¿ya? Y de hecho, las familiares de apellido Pino no les gustaba que los vincularan con ellos. O sea, usted es Pino como la Carmen. No, si ella es una bruja y yo no tengo nada que ver con la señora esa. Y cosas por el estilo. ¿Qué sucede? Que llega un profesor de historia, el profesor Jaramillo, y me entrega el juicio. Me dice, mira, esta es una exalumna de acá. Y su tesis sobre la Carmen del Pino, que es la mujer que echó la maldición al pueblo. Y claro, viendo la oportunidad, hago un pequeñito sketch con los chiquillos. Y ese pequeño sketch se transforma en no sé, pues más de 100 páginas, que es este texto que está acá, que es Carmen del Pino. Y con el juicio me doy cuenta que lo que me habían planteado como una historia, entre comillas, mito, leyenda, ¿cierto? O una mentira de fogón de campo, ¿ya? Se transforma en un relato que fue histórico y que tenía vigencia, ¿no? Que uno podía ir hasta el lugar donde había sido fusilada. Ahí también surge una paradoja, porque está el lugar que legendariamente se mencionaba que fue, y también está el lugar históricamente en el cual fue. O sea, la gente del pueblo de Florida dice que fue en la plaza. Las personas el registro del juicio de Carmen del Pino,
1846, menciona que fue en el Cerro Amarillo de Concepción. No sé si ustedes se ubican en Concepción, pero está por ahí por Rengo, ¿cierto? Por Rengo, a altura de Era. Y que ahora obviamente no está una cárcel, no hay una cárcel, está el cerro, hay una especie de parque y al lado hay un liceo. ¿Ya? Entonces de ahí surge este universo, ahí aparece el universo fantástico que les mencionaba recién. Está la Carmen del Pino real, ¿cierto? Y ahí es donde yo me muevo con mis textos. Está la Carmen del Pino real. Uno podría ir y encontrar incluso a lo mejor hasta una tumba de la Carmen del Pino. Yo no lo he hecho todavía, ¿ya? Podemos encontrar el lugar, podemos encontrar registro histórico de quién fue, cómo fue, etc. Y a su vez hay relatos aquí que superan esa realidad y que yo no puedo dejar de mencionar. O sea, decir lo de la maldición, que Floría no surgió por mucho tiempo, ¿ya? Mientras se le consideró a ella bruja, mientras se consideró que echó el hechizo a Floría, Floría tuvo un periodo como de oscuridad. Y tampoco puedo desvincularme de lo que ellos, cómo me lo mencionan y qué es lo que me mencionan. Esta predisposición a la brujería, esta predisposición a lo diabólico, esta predisposición a muchas cosas. Como también mencionan los registros históricos que me hablan de que fue una mujer empoderada, que fue una mujer que quebró las normas de su época y que por ende la tacharon de bruja. O sea, es una de las primeras que tiene una empresa textil en el lugar. Es la primera que le empieza a pagar a hombres, le empieza a pagar sueldo a hombres. Entonces por eso era mal mirada, ¿ya? Que tenía una seducción espectacular con los hombres. Claro, pues si les pagaba, obviamente que iba a ser seductora, todas la iban a querer, obviamente si ella pagaba los sueldos a sus trabajadores y trabajadoras. Ella trabajaba en un asunto textil, entonces casi todas eran mujeres, entonces podríamos hablar de una mujer muy feminista para la época. Trabajaban con puras mujeres y ella era la que pagaba los sueldos en esa época. De ahí paso al segundo texto, que es Adolesquer, que ya no estamos hablando de dramaturgia. Bueno, antes de dar el salto, quiero decir que este texto es un texto que yo tuve mucho miedo de publicar por el tema que me decían que me iba a contaminar con la maldición de la Carmen del Pino. Me han pasado algunos chascarros, sí, ¿eh? Tengo que señalar que me han pasado algunos chascarros, ¿ya? Pero igual lo veo como un tirón de oreja a veces por no darle cierta importancia a mi primer texto, ¿ya? Uno de los textos que yo más respeto le tengo por lo mismo. Y ahora tengo el privilegio de mencionar que el grupo de teatro de la Universidad del Biobío está haciendo una gira por el sur de Chile presentando esta obra dramática. Me invitaron en su presentación que hicieron en Concepción, ¿ya? Puede que en marzo hagan una presentación nueva y obviamente a ustedes todos están invitados. La presentación ha sido gratuita, así que, porque como los presenta la Universidad del Biobío, ellos no tienen fines de lucro, pues ellos costean todo, ¿ya? Así que en mis redes sociales voy a estar publicando si es que lo presentan, cuándo lo presentan y todo, ¿ya? Si ustedes lo invitan acá, yo creo que también vendría. Así que dejo abierta la posibilidad. Mi segundo texto, Adolesquer, es de alguna manera, o adolecere, ¿cierto? Está en latín, ¿ya? Y significa crecer, de ahí viene la palabra adolescencia, ¿ya? Que es un espacio de crecimiento, ¿cierto? El adolescente en la época de los romanos, por ejemplo, que ahí viene el latín, ¿cierto? Implicaba, no existía el adolescente como etapa en la vida de una persona, o eras adulto o eras niño. Entonces el adolescente era ese que estaba como creciendo entre el niño y entre el adulto, el que estaba en vías de crecer. Entonces el texto tiene mucho de eso, tiene crecimiento personal, tiene una parte donde yo hablo de mis primeros textos, ¿ya? Mis primeros textos, el texto que se llama Flecha, implica eso, el ir, esos 15 años donde uno tiene todo el ímpetu de ir, de atravesar lo que sea, ¿cierto? De llegar a un punto, a veces ni siquiera dónde va, pero el asunto es ir, ¿cierto? Y crear y diseñar y con toda la potencia de una flecha, ¿ya? Y así comienza este poema, con ese texto en particular. Adolesquer es más o menos un mapa de ruta que tengo con mis textos, porque la curva del ingeniero sale mencionado en Adolesquer. Y mi futura obra dramática, en la cual estoy empezando a trabajar, también aparece mencionada como poema en este texto. Por ejemplo, el poema La curva del ingeniero aparece acá. Y dice así, dice: maravilla arquitectónica del amor. Creo que está acá. Ahí está. Maravilla arquitectónica del amor, símbolo de ideales sepultados en épocas olvidadas. Recorro el contorno de tu figura, que es la figura de un sentimiento, de una leyenda. Palpitas en la historia de un recuerdo,
Habitas el peligroso círculo de la muerte. Te contemplo en el vértigo del viaje y también fluye con la palabra. Te contemplo en la velocidad, te contemplo en la ofrenda. Dame una razón para olvidarte, envejecerte de ruinas, y mis manos caerán en el abismo de lo inmutable. Adelantando un poquito, el Cristo de Florida es la obra dramática en la que estoy trabajando en la actualidad, por eso la menciono ahí. Y también aparece mencionado en Adolesquia. Dice así: brota bajo el incendio del lamento de la muerte. Tus raíces cobijan y se alimentan de los cadáveres de ánimas del pasado. Lamentos son la melodía que arrulla tus noches. ¿Cuántos niños tocan tus marchitas extremidades? Manos ensangrentadas acarician pies ensangrentados. Te iluminan la fe y los signos de brazos de hombres de tierra mestiza. Te iluminan los rostros con los ojos que desbordan ilusión. Cristo de Florida, símbolo nauseabundo de esperanza, frente a las lágrimas que cantan a la muerte, símbolo que desvanece el limbo desde tus abrazos, desde tu ropaje de madera. Cristo de Florida, oriundo del carbón, de las niñas de oro negro, te canto concentrando todos los signos de mi alma que no han sido invocados. La luna te acompaña y reverencia, el sol te nutre de resplandor y grandeza. ¿Cómo no hacerlo yo, átomo, casi ánima de una historia olvidada? Por eso me hizo mucho sentido la canción de ustedes con el del tema de los espectros, ¿cierto? ¿Ya? Si ustedes, el Cristo de Florida es una leyenda. En otra ocasión porque me dieron 15, 20 minutos, es una historia que habla del carbón, porque en Florida no hay carbón, pero las niñas que murieron en la curva del Cristo, en ese accidente, que habla de un accidente, eran de Lota y fueron de paseo a Florida, un viaje más o menos largo. Y obviamente que una vez que saben que la obra ahí se las menciono y se las vengo a narrar y a contar. Y finalmente el texto del cual vengo a hablar ahora, que fue un spoiler muy bueno el que realizó nuestro presentador, porque contó la historia a cabalidad. Yo tuve el placer de conocer al hermano de doña María Ratia Silva, que es la campesina de la cual se enamoró el ingeniero. A ella no la pude conocer porque ella había muerto, entonces... pero sí tuve acceso al hermano. El hermano era un anciano de unos 87 años y que antes de la pandemia murió. Ya un año antes de la pandemia murió de viejito, ya no daba más, ¿cierto? Y él ya quería también estar en otro lugar, reposar ya de este mundo. Y en esa entrevista, una entrevista muy simpática, muy afable, un hombre de campo que después se fue a vivir a Concepción, ¿cierto? Muy risueño, contaba el típico de las historias de campo que cuentan con broma su historia, ¿cierto? Riéndose de ciertas cosas, contando cosas que no debiera contar también, ¿ya? Y obviamente ahí me relata la historia de cómo él acompañaba a su hermana en el pololeo que tenía con este ingeniero, que era un clásico, según él decía, bueno, mi papá también lo dice, que es un clásico de que antes cuando quería pololear la niña con un joven, le enviaban al hermano chico, ¿cierto? Y el hermano chico es el que de alguna manera mantenía el orden, entre comillas, no sé si habrá sido así, pero de alguna manera no dejaba que sucediera más allá de cierto rango de pololeo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces él contaba que el ingeniero lo sobornaba para que fuera a ciertos lugares a comprarle algo, a buscar tal cosa, para que los dejara un ratito a solas también y cosas así, ¿ya? Pero que él tenía un muy buen recuerdo del ingeniero en sí, y este caballero, este señor, de alguna manera con su entrevista, con registros también que yo busqué, ¿cierto? Analicé la historia de la curva del ingeniero, lo que me dijo también sus dos hijas, Arratia y Julia, que también ellas recordaban cosas, como él estaba tan senil, recordaban cosas que él le había narrado cuando estaba más joven y que le había narrado también directamente María Ratia Silva, que era su tía. Y obviamente el suceso está relacionado con eso. Hay un enamoramiento de ahí, de la campesina, ¿cierto?, con el ingeniero. Bueno, pongo ahí gracias porque
igual tengo que jactarme de algo. Este libro ha sido mágico, ya que estamos hablando de lo mágico y lo fantástico, el hecho, el recibimiento que ha tenido del público. O sea, yo voy en mi segunda edición del texto y me quedan 30 libros que vender. O sea, 30 libros que la editorial me ha dicho no hay más. ¿Ya? Esto es lo que hay y vamos a tener que hacer una tercera así que esto se acaba. Y el libro no lleva más allá de 1 año y medio, no más que eso. Entonces para mí doy las gracias ahí a las personas que están en la realidad, en las redes sociales, en todos lados, porque me han escrito, me han felicitado por el texto, otros se han enojado porque esta no es la historia que me contaron y cosas así, y está bien, porque la oralidad es así. La oralidad es varias historias, ¿cierto?, que se narran. Me dijeron que había muerto el ingeniero ahí, no pasa eso, el ingeniero no muere ahí, ¿ya? Entonces no hay un monolito del ingeniero en el lugar, ¿ya? Y por eso yo doy las gracias. Esta es la famosa curva que está entre... Y de hecho, a mí me entrevistaron aquí, me entrevistaron alrededor donde está ese montículo acá, aquí, un canal de televisión, y ya el recuadro que dice curva del ingeniero de vialidad no está. Ya no sé por qué no está, a lo mejor alguien lo chocó o alguna cosa por el estilo, pero ya no está. Pero antes estaba señalado ahí la curva y uno puede ir y es un lugar que, si ustedes se dan cuenta, ahí es lo que mencionaba usted, señor, mi presentador, que no recuerdo su nombre. Isaac. Isaac, mi hermano tiene segundo nombre Isaac, así que, es cercano el nombre. Específicamente, ¿dónde se encuentra? Ahí finaliza, finalizando Florida y comenzando Quillón. Es como un punto en el cual menciona que ya Florida se acaba y Quillón comienza, ¿ya? No sé, hay un bloque que se llama Paso Negro un poquito más adelante, que ya ahí comienza lo que es Quillón. Y si ustedes se fijan, ahí está el camino. Ves que está, esto no me enciende, pero el camino debiera seguir directo. De hecho, es más fácil construir algo directo que haber hecho la curva, ¿cierto? Como ustedes lo ven ahí. En esa curva que se nota. Es esta curva que está como guatita que está aquí. Ya, claro. ¿Se fijan? Sí, es como... Hubiese sido más fácil construirlo de forma directa. ¿Se fijan? Lo otro es que era un camino antiguo, porque el camino fue reconstruido. Yo el texto empecé el proyecto de escribirlo cuando achicaron la famosa curva. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí la curva es más extensa. Oh, perdón. La curva aquí es más extensa. La curva es más extensa que esto. Entonces después se hizo una corte y ahí se puso 143, parece 148, que en la vía, la carretera se llama así. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando le hicieron en la corte, toda la comunidad pensaba que la iban a hacer directa, que ya se iba a acabar la curva del ingeniero. Y creo que hay cierta incidencia con respecto a eso, que se conservó debido a lo que la curva significaba para la identidad del pueblo. Si ustedes van, ahí es donde yo les mostraba recién. Esto de aquí sería eso. ¿Ya? Y aquí es donde sucede la historia en general. Aquí, bueno, la historia sucede en Florida. Si ustedes leen el texto, obviamente hay mucho más que solamente la curva del ingeniero. Pero el enamoramiento y todo surge en este espacio en el cual el ingeniero podría haber no sé, tomado la determinación de simplemente hacer una bajadita y listo, porque va en declive, y podría ahí darse lo que menciona usted, que a lo mejor para los camiones de la época era más factible hacer la curva, porque a lo mejor no podían subir ese espacio. Pero el camino de, por ejemplo, de acá de Concepción a Lebu, hay curva y hay subidas mucho más extensas que la de la curva del ingeniero. Y yo me imagino que en esa época habían caminos para acá, y había que subirlos como fuera. Entonces, ahí está la famosa curva, que yo obviamente los invito a ustedes, si tienen la posibilidad de visitarla, ir para allá y conocerla. Bueno, sucesos que aparecen de la identidad del pueblo floridano, donde mi abuelo es de Roa, y ahí es otra historia que algún día voy a escribir, que él desde niño
lo llevaron a vivir a Concepción, pero siempre tuvo contactos con Florida. Ahí está la Virgen del Rosario. Está el tema de la cárcel, ¿cierto? Nos habla de una historia que sucede en Florida, que sucede dentro de una festividad donde se planifica, ¿cierto? La expropiación de los terrenos para construir este camino. Un camino que iba a unir por primera vez lo que era el sur de Chile o Concepción, ¿cierto? Chillán y luego Santiago. Entonces era como el camino. El camino, de hecho, ustedes le preguntan a alguien que ha ido a Concepción, oriundo de Concepción, siempre pasó por la curva del ingeniero. Todos lo conocen. ¿Ya? Y que también nos habla de un suceso de la quema de una cárcel. Así comienza, con relatos que son propios de la identidad de Florida. Hay un enamoramiento, ¿cierto? Un enamoramiento y también tiene un ritual de conquista muy campesino, que es con el baile de una cueca, vinculado con este enamoramiento surge de un incendio en particular, ¿ya? Un incendio, estos magno incendio como los que estuvo en tormenta de fuego que le llamaron en 2017, algo similar sucede en esa época, en la cual el campesino, ¿cierto?, utiliza estas técnicas nuevas que él trae de cortafuego, ¿cierto?, que en esa época no se conocían los campos. Y eso hace de que ella de alguna manera se empiece a dar cuenta de que este hombre no era solamente un bruto que venía a expropiar, y obviamente todos los campesinos ya le tomaron odio a este hombre. Y ella empieza a ser seducida por la inteligencia de este ser humano. Después del incendio, de este magno incendio, donde la catedral de Florida, que era de 2 campaniles de madera, se quema, donde ahí murió mucho registro parroquial de la ciudad, ella logra ayuda en a apagar este incendio y finalmente ahí se gana, como les decía recién, el corazón de ella en una cueca. ¿Ya? Bueno, este texto, además de esto, no solamente nos habla, y aquí aparece de nuevo el tema del universo fantástico mágico del campo chileno. Surge el hecho de romper ciertas cadenas. ¿Qué implica el construir ese camino de Concepción a Chillán en este caso, de unir Santiago con el sur de Chile? Implica el hecho de que viene la modernidad, implica un cambio, ¿cierto?, en la forma de ser y la forma de comportarse del mundo campesino. Iban a aparecer ahí locomociones, iban a morir muchas cosas que a lo mejor en esa época eran consideradas como sagradas, no sé, las yuntas de bueyes y cosas por el estilo. Entonces implicaba el romper ciertas cadenas y hacia el progreso, implicaba avanzar, y eso iba a tener un costo. Otra cosa más que yo vinculo esta dualidad es que están estas cadenas y esto de lo maldito, está que aparece la figura de lo estable con respecto a lo mágico, aparece la figura del diablo, vinculada del Wiña también, de este ser que roba, ¿cierto?, pero que lo hace con cierto respeto y con ciertas normas y ciertas condiciones, versus el de esta persona que a lo mejor está vinculada más con el empresariado, no sé si el empresariado está vinculado con el progreso, que lo hace a lo mejor sin importar, con una condición media maquiavélica, ¿cierto?, sin importar el cómo hacerlo, ¿cierto?, a fin justifica los medios, a eso me refiero con Maquiavelo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces se presta esta dualidad, ¿ya?, de aquel que hace las cosas de forma franca y aquel que las hace de alguna manera, ¿ya?, y que está relacionado con el progreso, ¿cierto?, media camuflada. Y de eso surge la historia que no les voy a contar más, ¿ya?, porque obviamente tienen que verla ustedes en el texto, ¿ya? Así que eso sería de alguna manera el universo mágico fantástico en este relato, y lo que la curva del ingeniero implica, que es el relato de María Ratia Silva, narrada desde sus 2 sobrinas, que es la campesina, ¿cierto?, la María Ratia Silva, con Abelardo Arratia Silva, que es que de hecho yo lo utilizo como un personaje dentro de la obra, lo visto a él como un cantor popular, como una especie de vallador. Él no fue vallador, pero lo hago como un tributo a don Abelardo. Y comienza así el texto, dice: el Abelardo Arratia soy, que está escrito en décima,
conocido como el aromo, canto, bebo y como, en décimas se las narro hoy. Con mi gemelo Abel estoy, comenzando esta palla, pero usted no se vaya, que se inicia la historia del amor y su gloria, y de todo lo que se calla. Tartamudea, hermano, junto a mi guitarra linda, que el verso siempre nos rinda, y no nos tiemble la mano, que la conozca hasta el enano y el gigante tras el romero, todos, el justo y el bandolero, la leyenda de María, mi hermana que crearía la curva del ingeniero. Se comienza el relato con una décima, pero el texto no está escrito en décima, solamente ese personaje lo narra en décima. Aquí hay una escena donde está María Ratia con el ingeniero en la tumba de los ancianos. Dice así, primero dice ingeniero y María Ratia Silva en la curva. La tumba de los ancianos no existe. Ella no quería que le expropiaran ese lugar, no por pobreza, no porque le dividieran el terreno, porque la gente campesina se iba a adaptar al tema, o sea, pasar a la carretera por entre medio, igual iban a poder cosechar allá, acá, ellos a veces arrendaban otros fundos, etcétera. Sino que era porque ahí hay dos teorías con respecto, ¿ya? Pero lo que menciona don Abelardo es que estaban las tumbas de unos abuelos ahí. Y esas tumbas de los abuelos después obviamente se expropió, se llevaron por un tema legal, no podían haber tumbas en los campos, entonces igual se llevó un cementerio. Pero en esa época iba a pasar el camino por encima de las tumbas. Entonces, ¿qué es lo que hace ella le pide que en ese jardín de rosas donde se supone que estaban las tumbas de su abuelo, no le expropiaran y no le hicieran esta carretera, porque la carretera iba a pasar por encima. Entonces, en esta tumba es donde surge esto. El ingeniero dice, habla aquí, triste, mira a María Ratia Silva. No hay un reflejo ni un atisbo de felicidad en mi corazón. Hasta el sabor de la miel me sabe amarga. No podré posar en mi rostro nunca más una sonrisa. La vida dibuja en mí esta figura pesada y triste. Ella responde, enamorada toma sus manos. Y mi presencia aquí, en este lugar, en luna menguante, ¿no te hace feliz? Mi estampa no colma tu ausencia con felicidad. El ingeniero responde, claro que me hace feliz, pero no puedo sacar de mi pecho este amargo sabor. La vida me ha dado una estocada con veneno que intoxica mi razonamiento y no me deja concebir. Soy el engranaje tóxico de este mundo. Ayúdame a sentir, a ser humano otra vez. Ni siquiera puedo llorar, la rabia me protege de la tristeza. María Ratia lo abraza. Dime que mi nombre es sinónimo del sentimiento que da vida al universo, que reúne a las parejas para caminar y volar por senderos de mundos oníricos. Esto lo dice María Ratia Silva. Dime eso, te regalaré versos de esperanza que harán brotar la ciudad de Florida, sentimientos protectores, más potentes que la rabia y el llanto. Mi mensaje te hará amar al mundo y tener esperanza en él. El ingeniero responde, eres el nombre de la creación de mi mundo. Mi alma solo ve esperanza a tu lado, y me quita tu proximidad con leyes barnizadas de injusticia y odio. Solo veo amor adherido a tu cuerpo. No creo en el mundo sin mirar tus ojos. Tomar tu mano y morir en un abrazo eterno en tu regazo. María Ratia le responde, mi noticia te hará desear crear un mundo nuevo, diseñar senderos para el futuro, para tu futuro. Todo lo que hemos vivido y las tristezas que hemos sufrido, la creación del camino, la curva, la expropiación de la tumba de mi abuelo, obligado a ser trasladado al cementerio, todo se justifica, la vida es sabia, Dios por algo hace las cosas. El ingeniero con ironía dice, Dios. María Ratia le responde, escúchame, quiero ofrendarte un regalo, tu más grande creación. El ingeniero responde, este camino no significa nada ahora que no puedo mirar el sol de frente. Al nacer el día ceñido tu cuerpo, tambor de vida y sangre de luz. María Ratia le responde, no te hablo del camino, no te hablo de nuestra curva. En mi cuerpo nace la vida, la expresión de la palabra, de la luz, de la creación, la materialización del abrazo, de los corazones palpitando al unísono, la prolongación de nuestra mirada al infinito, la verdadera trascendencia. El ingeniero grita, no puede ser, qué felicidad. María Ratia, un brote de nuestras almas se hace cuerpo en mí, la vida que tanto odias te ofrenda esperanza. El ingeniero responde,
La palabra amor germina desde mí cual flor de loto en destiladas nieblas, de dulces suspiros de felicidad. Transforma mis pasos con la ofrenda desinteresada del beso al alma del alma, con una explosión de partículas y universos jubilosos que expanden desde mi pecho. No puede haber un hombre más feliz que yo. María Ratia le responde: viviré atenta día y noche, ágil de sorpresa, cantando el himno de tu llegada. El ingeniero: te raptaré junto a nuestro pequeño milagro de trascendencia, eludiendo la muerte de todos los disparos de la justicia floridana, y daré la estrategia invisible a los ojos del rifle de tu padre. Seré tu tumba y tú la mía. Dibujaremos futuros en ciudades desarrolladas para cultivar nuestra simiente. María Ratia dice: esperaré el rapto día y noche, como aquel que siempre duerme para vivir soñando. El ingeniero responde: nada detendrá mi anhelo lleno de esperanza. Solo detente y espera. No habrá minuto carente de trabajo para construir nuestro encuentro. Y ambos al unísono: el amor es la esperanza creativa constructora de mundos idílicos y felices para el hombre. El amor construye lo imposible desde lo imposible. El amor es trascendencia, que dibuja y crea 1000 universos con el silencio de un beso. Y se besa. Bueno, así termina mi exposición con respecto a la curva del ingeniero. Espero que le haya gustado. No sé si hay preguntas o... ¿Se conocían la historia? Yo conocía la historia y siempre la escuchaba. Yo soy de Conce, mi abuelo de Florida. Y bueno, para salir de Conce a Santiago siempre pasamos por ahí también. ¿De qué sector de Florida era él? El Manco. Manco. Sí. No, y obligatorio tiene que tomar no la curva del ingeniero, pero para ir a Quillón sí. Claro. Pero para ir a Conce no es. Aún no lo es Pero la calle, claro, el camino Bulnes o el camino Florida, sí. Ustedes no la conocen. Ellos son de Ovalle. No tienen ni idea qué es la curva del ingeniero. Ahí a lo mejor iluminarlos un poquito qué se trata. Bueno, yo he conversado con personas que son de Santiago también. Hay algunos que tienen familia acá en la octava región o en el sector o más al sur, y pasan por ahí o han pasado por ahí y han tenido este idilio romántico entre la ¿cómo se llama? María Ratia Silva y el ingeniero, ¿sí? A veces me intriga el libro. Sí. O sea, debería ir a Cuba el ingeniero. Porque Claro. me intriga si realmente quedan juntos al final. No puedo decir nada. Sí. Pero es yo encuentro que cuando yo llegué a Florida me sucedía que me llamaba mucho la atención que tuviesen tantas historias y tan ricas. Los floridianos son muy buenos para contar. Ellos le llaman mentiras, contar mentiras. Y ellos hacían un fogón. Ya esto se ha ido perdiendo. De hecho, por eso yo empecé a escribir los textos, porque me daba cuenta que con la tecnología ya la gente no hace esos fogones, son muy pocos, ¿ya? Estos fogones donde tienen ceniza, hacen tortillas, arriba cuelgan cosas, hacen algún asadito, ¿cierto? Y de ahí, mientras realizaban este fogón campesino, comenzaban los más viejos a contar historias, a veces para meternos miedo. Yo fui parte de eso. O sea, yo le he contado a Claudia que cuando era niño fui también a Florida, invitado a un campo, y no había luz eléctrica en el lugar que fui. Y estamos hablando de a mediados de los 80 o a fines de los 80 por ahí. 87 tiene que haber sido alrededor por ahí. Y claro, y te contaban historias a veces del diablo, no sé, de fantasmas y cosas por el estilo, de un guaso que se murió ahí, que se ahorcó no sé a dónde y todo. Y después te mandaban a buscar algo, o el baño quedaba muy lejos, o sea, el baño no lo tenían dentro de la casa, sino que era un pozo negro que a veces estaba, no sé,
ellos decían ahí a la vuelta, pero para nosotros son como 3 calles, más o menos, ¿ya? Y de noche, y en una noche donde no se veía nada, o sea, lo que te iluminaba las estrellas y se veía luna llena era más claro, si no era oscuro. Y a lo más uno andaba como con un chonchón, no sé cómo le llaman, fogoncito, ¿ya? Y eso era todo lo que uno podía ver, que era como unos 2 metros o 1 metro lo que alcanzaba a iluminar, o con vela, que era peor, porque se iluminaba menos. Y en el transcurso a ti te da un miedo, porque te habían contado recién, más encima el sector tiene ruido, por el campo, el viento silba, suena, si hay un castaño, no sé, por las hojas, entonces bueno, eso lo transformaba en que estaba por ahí algo acechándolo. Y no sabemos si, y ahí uno deja también lo de lo fantástico maravilloso, o sea, puede que sí, puede que no, o sea, ahí yo no puedo decir que no me acechaban cuando fui esa vez, cierto que yo sentía ruido y toda la cosa. Animales también que se supone que tienen que estar en ese momento. Y eso, se fue perdiendo este fogón, o se está perdiendo ese fogón campesino, entonces ya el anciano no tiene cómo contarle historia a los más jóvenes. Los jóvenes ahora son poquitos los interesados, hay interesados sí, ya eso es lo bueno. Te preguntan, te relatan, te dicen, no sé, pues en qué consistió esto, cuénteme la historia tanto. Hay muchas más historias que los floridianos son muy buenos para contar historias, son muy buenos para contar sus mentiras, porque no son mentiras, pues yo he descubierto que esto pasó. Lo que ellos decían, estas mentiras, esto no son mentiras. O sea, Carmen del Pino, María Ratiacino fueron personajes que vivieron en este plano, como dicen, ¿cierto? Vivieron esta realidad y que uno pudo haber, si hubiese vivido uno en su generación, podía haber conversado con ellos fácilmente. Así que eso. De ahí viene el rescate de estas dos historias. Que quiero seguir rescatando más historias si es que la vida me lo permite. ¿Sí? Y gracias por la invitación acá, que no comencé al revés de esta exposición. A la biblioteca, a Jaime Mañán, mi amigo, un abrazo fraterno desde la literatura. Nos conocíamos más de forma digital que presencial. Y la invitada de la música concuerda mucho con lo que estamos hablando, así que de alguna manera estamos entrelazados en la temática musical literaria. Eso. Bravo. Bien. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. La curva del ingeniero. Está pero bien entretenida esto, ¿eh? Dan ganas de conocer a fondo todo lo que pasa. Bueno, quienes se encuentren interesados en adquirir este título y otros de nuestro amigo, les comento que al final de la jornada podrán adquirir. Todavía quedan 30. 30 curvas, sí. 30 curvas. Bueno, y esperamos que pueda volver acá a nuestra ciudad en algún momento. ¿Ya? Así que yo creo que se puede dar la instancia, pues, si continuamos acá con este nuevo espacio que tenemos acá en el LEU, que nos permite poder desarrollar algunas otras cosas. El otro espacio que teníamos en la biblioteca era pequeñísimo. Así que muchas gracias. Bien, y para continuar, ¿qué les parece? Pongamos un poquito más de música, ¿sí? A la jornada. Bueno, para eso les pedimos, ¿cierto?, a nuestros amigos de Lignotuber que acerquen nuevamente al escenario y los recibimos otra vez con un aplauso.